Ahora sus Biblias en Génesis capítulo 42. Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, por bendecirnos, por tenernos aquí en este lugar. Permite que tu palabra sea viva, sea eficaz, sea poderosa para hacer aquello, Señor, que tú quieres que haga en la vida de cada uno de nosotros. Tu Espíritu Santo reposa en este lugar para traer, Señor, libertad, protección, bendición. Sea tu iglesia, Señor, este día y esta mañana arropada, Señor, allí bajo tus alas. Bendito Dios. Aún dile, prepara este corazón, Señor. Prepara, Señor, mi vida para recibir de ti lo mejor hoy. Para llenarnos, Señor, de tu espíritu y de tu presencia. Dile, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Una de las cosas por las que a veces no avanzamos en nuestra vida y una de las cosas que más detiene nuestro caminar en la vida, no sé si de pronto usted ha visto cómo hay veces nuestra vida no avanza de la manera que quisiéramos y luchamos contra muchas cosas que no nos dejan avanzar. Hay veces son las finanzas, otras veces es la salud, otras veces son nuestras relaciones, otras veces nuestra vida laboral. Y vemos como hay cosas que crean mucha dificultad para uno poder avanzar y seguir adelante en medio de ellas. Pero una de esas cosas que detiene mucho nuestro caminar en la vida es la falta de perdón. Cada vez que una persona se atraviesa en nuestra vida y muchas veces nos ofende, nos maltrata, nos causa dolor, nos decepciona y nos lastima, esa persona nos desvía del camino y hay veces perdemos el ritmo de nuestro viaje y nuestra vida se hace un poco más difícil en ciertas situaciones de la vida. Cuando estamos lidiando con alguna de estas situaciones que acabamos de mencionar, ¿cierto? La ofensa, el maltrato, el dolor, en fin, tantas otras cosas que lastiman, que laceran allí nuestra vida y nuestro corazón y hace que nosotros perdamos como el ritmo del viaje, ¿cierto? Perdonar es muy difícil. De una vez se lo quiero decir. Perdonar es muy difícil. Yo no le voy a decir a usted hoy que quiero hablarles acerca del perdón y que van a salir de aquí, mejor dicho, perdonando a todo el mundo, aunque es lo que anhelamos y queremos en el nombre del Señor. Pero perdonar es muy difícil. Pero si usted quiere saber cuál es la persona más difícil de perdonar, solamente mírese al espejo. Es la persona más difícil de perdonar. La persona más difícil de perdonar es usted mismo. Y por eso muchas veces, cuando usted no se perdona, su vida se sale del camino real de lo que usted debería de vivir verdaderamente como hijo de Dios. Cuando alguien te lastima y esa persona es cercana a usted, porque entre más cercanos son las personas que nos hieren, que nos lastiman, que nos decepcionan. Entre más cercanos sean, pues más difícil se convierte el poder perdonar. Y hay un caso, pero muy, muy, muy difícil en cuanto al perdón en la Biblia. Y está en el libro de Génesis, allí en el capítulo 42, que quiero compartirles hoy. Es la vida de José. Es la vida de José. José pierde a su mamá siendo muy joven, ¿no? Queda sin mamá.
y queda entonces bajo la protección de su papá, que es Jacob. Y Jacob lo ama mucho. Jacob ama demasiado a José y lo convierte en su hijo consentido más que a sus otros hijos. Él tenía más hijos, pero José se vuelve el predilecto de él. Él es su consentido, era el preferido de su papá. Y los hermanos por eso comienzan a odiarlo y a maquinar contra él, al punto que en una ocasión lo toman, lo arrojan en un pozo y la idea era matarlo, era asesinarlo. ¿Ya? La intervención de uno de sus hermanos detuvo esa matanza, por así decirlo, y entonces tomaron la decisión de venderlo como esclavo. ¿Ya? Y pasaba una caravana, dice la Biblia, por ahí, y sus hermanos lo vendieron. Y José llega como esclavo entonces a la ciudad de Egipto. Allí es vendido. Y allí comienza una vida bastante difícil para José, al punto de que lo acusan falsamente y entonces tiene que ir a la cárcel. ¿Ya? Entonces uno se pone a ver la vida de José y es una vida de dolor, es una vida de traición, de aflicción, lo lastimaron. Y entonces el faraón tiene un sueño y sueña con 7 vacas gordas, sueña con 7 vacas flacas. Y el Señor le da discernimiento en ese sueño a José. Y nadie le quiere interpretar los sueños al faraón, nadie es capaz. Y le dicen, el único que puede interpretar tus sueños es José, que está allí en la cárcel. Y José ya va y habla con el faraón y le dice, el sueño que tuviste es porque van a venir 7 años de mucha abundancia, pero después van a venir 7 años de ¿qué? De mucha escasez. De mucha escasez, de sequía. Entonces el faraón le concede a José un cargo muy importante y comienza a ser el segundo que está al mando, ¿ya? En la parte administrativa. Entonces José comienza a administrar las cosechas y los recursos que hay en el pueblo en el pueblo egipcio. Y pasan 20 años, escuchen bien, 20 años, han pasado 20 años, desde el momento en que los hermanos de José lo vendieron. Han pasado 20 años desde que sus hermanos lo traicionaron y hay una gran hambruna sobre la tierra, hay un tiempo de escasez allí sobre la tierra. Y 20 años después, imagínense quién vuelve, quiénes vienen a pedir ayuda y comida a los egipcios. Sus hermanos. Escuche, 20 años han pasado, ¿ya? Y ahí es donde quiero retomar esta historia, recrearla para que miremos ese proceso tan hermoso como es el perdón en el día de hoy. Dice en Génesis capítulo 42, en el versículo 6 y 7, José era el señor de la tierra. ¿Qué significa que era el señor de la tierra? Que era el administrador, era como el ministro de agricultura, el ministro de hacienda. Era la mano derecha del faraón y entonces él era el señor de la tierra, era el que administraba. Dice allí en el versículo 6, quien le vendía trigo a todo el mundo. Dice, cuando llegaron los hermanos de José, se inclinaron a él rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio, pero hizo como que no los conocía. Y hablándoles ásperamente, les dijo, ¿de dónde han venido? Ellos le respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Los hermanos de José llegan allí donde su hermano, pero no lo reconocen, ¿ya? ¿Han pasado cuánto tiempo? 20 años. Y se inclinan delante de su hermano, sin saberlo. Pero quiero que miren la reacción de José. No fue muy buena. La Biblia dice que les habló ¿qué? Ásperamente. Es una forma como muy dulce de decir. Lo que está diciendo es que les habló muy maluquito. ¿Ya? Les habló muy mal, les habló con mucha dureza. ¿Ya? Se le salió a José en ese momento
en ese momento al ver a sus hermanos 20 años después, ¿qué fue lo que se le salió a José en ese momento? Se le salió su enojo, se le salió su ira y sobre todo algo que nosotros manejamos mucho, las ganas de desquitarse. Se le salió esas ganas de desquite a José al ver a sus hermanos, ¿ya? En otras palabras, se le salió la falta de perdón, que hay veces usted y yo manejamos. Pero luego dice el versículo 8, vamos a continuar en la lectura. Reconoció pues José a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron, ¿ya? José con los años se había convertido en un egipcio, por eso no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque hablaba como egipcio, vestía como egipcio, actuaba como un egipcio. Para ellos era imposible reconocerlo después de 20 años. Luego dice el versículo 9, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, para ver las regiones indefensas del país habéis venido. José se acuerda de los sueños cuando les había dicho, ustedes se van a inclinar delante de mí. Pero allí está él todavía lleno de enojo y entonces viene y los acusa de ser ¿qué? Espías. Ustedes son espías, ustedes son malos, ¿sí o no? ¿Cómo es el corazón cuando uno está cargado, no? Cuando uno tiene tanta carga en medio de él. Y los acusa de ser espías. ¿Sí ven lo que hace la falta de perdón y el enojo? Desvía nuestra vida, desvía nuestro camino, desvía. Y cada vez que nos enojamos, nos desviamos y nos vamos perdiendo del camino que el Señor tiene para con nosotros, ¿ya? José quería hacer sentir a sus hermanos lo que él había sentido 20 años ¿qué? Atrás, ¿cierto? Cuando le dijo, ustedes vienen aquí a esas piedras de la tierra, ustedes son malos, ¿sí o no? Yo los voy a hacer sufrir como me hicieron sufrir hace 20 años atrás. Quería en ese momento era lastimarlos como ellos lo habían lastimado a él. Luego viene el versículo 10 al 20, dice, no, Señor nuestro, respondiendo ellos, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos del mismo Padre y somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver las regiones indefensas del país ustedes han venido. Tus siervos somos 12 hermanos, respondieron ellos, hijos de un hombre en la tierra de Canaán. El menor está hoy con nuestro padre y el otro ha desaparecido. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho al afirmar que sois espías. En esto seréis probados, por vida del faraón, que no saldréis de aquí hasta que vuestro hermano menor venga. Enviad a uno de vosotros para que traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos. Vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, por la vía del faraón, que ustedes van a ser espías. 17, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Jehová Dios. Hombres honrados, uno de vuestros hermanos se quedará en la cárcel, mientras los demás vais a llevar el alimento para remediar el hambre de vuestra familia. Pero traeréis a vuestro hermano menor, así serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Entonces, dice la Biblia que los pone 3 días en la cárcel y le dice, manden a uno y tráiganme al que falta. A los 3 días José cambia, dice, bueno, listo. Los voy a dejar ir, pero ¿me van a dejar qué? Me van a dejar uno aquí. Y si lo quieren recuperar, me tienen que traer el que falta, el que no vino con ustedes. Versículo 24 dice, entonces se apartó José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos, les habló y tomando de entre ellos a Simeón, lo apresó en su presencia. El hermano que se quedó preso fue ¿quién? Fue Simeón. ¿Cierto? Mientras los otros regresaron con alimento donde Jacob, donde su padre. ¿Ya? Cuando regresaron le dijeron a Jacob, lógicamente, mira, Simeón se quedó ¿qué?
se quedó preso en Egipto, ¿ya? Porque nos dijeron que debíamos, para recuperarlo, hay que llevar a Benjamín. Versículo 33, vaya al 33, de ahí mismo y ahí lo vamos a encontrar. Dice: entonces aquel hombre, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo a uno de vuestros hermanos, tomad para remediar el hambre de vuestra familia y andad. Traedme a vuestro hermano menor, así sabré que no sois espías, sino hombres honrados. Entonces os entregaré a vuestro hermano y comercializaré libremente por el país. Vayan, tráiganme al que falta y yo les devuelvo a Simeón. ¿Sí o no? Y Simeón queda en la cárcel 2 años. 2 años. No fueron 8, 15 días. Fueron 2 años. Y mientras tanto ellos se alimentaban de lo que José, ¿qué? Les había dado. Porque Jacob dijo: yo no les voy a entregar. No. Ya había perdido, hacía 20 años había perdido a José. Y ahora no va a perder a Benjamín, que era el menor. Entonces les dice: no. Yo no les voy a... Me da mucho pesar de Simeón, pero allá se queda. ¿Ya? Pero mire lo que pasa. Génesis 43, en el capítulo que sigue, 1 al 3. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de consumir el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. O sea, han pasado 2 años, Simeón está en la cárcel, ellos no vuelven por él, pero la comida, ¿qué? Vuelve si se les agota, se les acaba. Y entonces Jacob le dice: hay que volver por más comida. Entonces, versículo 3, le respondió Judá, uno de sus hijos: aquel hombre nos advirtió con ánimo resuelto: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Versículo 11, vayas hasta el 11. Entonces su padre Israel le respondió: pues que así sea, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel hombre un regalo: un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. La comida se estaba acabando, la hambruna continuaba y ellos necesitaban más comida. La única opción tenían era ¿qué? Volver otra vez a Egipto. Entonces ya Jacob, ya apurado, dijo: bueno, listo, me va a tocar. Lleven pues a Benjamín. Vaya, llévenselo y tráiganme a Simeón y traigan más comida. Y ellos regresan y se presentan nuevamente delante de José. Allí en el versículo 30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Entró a su habitación y lloró allí, dice la palabra de Dios. Entonces ellos regresan, se presentan nuevamente donde José. Y aquí vemos a José ya procesando el perdón. Ya lo está empezando a procesar. ¿Ya? No es fácil. No es fácil. Dice que lloró. Y escuche bien esta palabra. Se conmovió ¿desde dónde? Desde sus entrañas. Dice que desde sus entrañas se conmovió. Él quiere perdonarlos, pero no es capaz. Todavía el dolor le puede. Así somos muchos de nosotros. Queremos perdonar, queremos restaurar muchas cosas en nuestra vida, pero no lo hacemos porque todavía el dolor, ¿qué? El dolor nos puede. 20 años, bueno, ya no son 20, ya son ¿cuántos? 22 años. 20 cuando llegaron la primera vez, 2 años más que Simeón se quedó allí y ya son 22 años. Oiga, y José nada, José está allí y a pesar de que está llorando, escuche bien, todavía se resiste a perdonar. Mire, fue capaz de dejar a su hermano 2 años en la cárcel hasta que le trajeran a Benjamín. Entonces José les vuelve a dar comida y los envía de nuevo a su casa. Pero José sigue sin revelarse a sus hermanos, porque como le digo, hay veces puede más el dolor y el enojo que el perdón. No fue capaz, a pesar de que dice la Biblia que fue a un cuarto aparte, lloró y que lloró desde sus entrañas, y a pesar de eso no fue capaz de perdonar, sino
que siguió allí con ese dolor y con ese deseo de desquitarse de ellos, ¿verdad? Y aquí José hace otra cosa. Entonces, mire lo que hace José. Génesis 44. Dice en el versículo 1: mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos hombres, de todo cuanto puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. También pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y el mayordomo hizo como le había dicho José. José les vuelve a dar comida, los envía de nuevo a casa y los envía a todos. Ya suelta a Simeón también. Pero hace algo. Toma una copa de plata y la esconde en las bolsas de comida de sus hermanos. Y cuando van saliendo, entonces José envía por ellos. ¿Ya? Envía por ellos. Dice el versículo 6: cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal haga tus siervos. Si el dinero que hallamos en la boca de nuestro costal te lo devolvimos, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán, ¿cómo íbamos a hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos a quien se le encuentre la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Entonces el mayordomo dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel a quien se le encuentre será mi siervo, los demás quedaréis sin culpa. ¿Ya? Entonces las cosas se están complicando. La falta de perdón es una cosa terrible en la vida de una persona, ¿cierto? Enferma nuestro corazón y nos lleva a maquinar maldad. Eso hace la falta de perdón. ¿Qué hizo la falta de perdón en la vida de José? Maquinó maldad. Les voy a poner esta copa de plata allí, los voy a coger y, mejor dicho, aquí otra vez me voy a desquitar de ellos. La falta de perdón enferma nuestra alma. Nos hace malos, nos hace vengativos, nos hace mentirosos y nos hace engañadores. Eso hace la falta de perdón. Luego dice el versículo 18: tomad a vuestro padre y a vuestras familias, en el 44, 18. Entonces Judá se acercó a él y le dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas a tu siervo decir una palabra a oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo porque tú eres como el faraón. Le dijo, vaya hasta el versículo 33. Por eso te ruego que se quede ahora tu siervo en lugar del joven como siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Judá levantó la mano y le dice a José: mira, no dejes a Benjamín, es el menor, vamos a matar, mi padre está bien mal porque hace 22 años falta José y ahora llegamos sin Benjamín, se nos va a morir nuestro papá. Más bien le dice Judá: yo tomo el lugar de Benjamín, déjame a mí, pero deja ir a Benjamín. Ya, le dije a José. Génesis 45, 1 y 2. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Así no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se echó a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. José no aguantó más. Y es aquí donde vemos cómo la misericordia y el perdón le ganan la batalla al dolor y al resentimiento. Esto es una muestra que cuando el amor de Dios está en nuestros corazones, sí se puede perdonar. ¿Qué me quiere decir con esto? Me está diciendo que cuando yo no perdono, no tengo el amor de Dios en mí. Sí, eso es lo que le estoy diciendo.
Cuando en su corazón hay todavía enojo, hay rencor, hay resentimiento. Cuando en su corazón todavía hay deseos de desquite de muchas cosas, el amor de Dios no está en usted. Puede que usted tenga el amor de Dios para otras cosas. Puede que hayan áreas de su vida donde el amor de Dios resplandece, ¿ya? Pero cuando a usted le falta perdón, es porque el amor de Dios no resplandece. Porque en el amor de Dios hay misericordia, y la misericordia trae perdón. Y es lo único que le puede ganar la batalla al dolor y al resentimiento. Pero cuando usted continúa con su dolor con tantos años y tanto tiempo y con el mismo resentimiento, es porque le está faltando todavía el amor de Dios en su corazón. Luego dice el versículo 3 allí: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Pero José les dijo: acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Versículo 5: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Versículo 8: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. En este momento, escuche bien, José olvida y perdona a sus hermanos. Después de Jesús, este es el mayor perdón que usted encuentra en la Biblia. Después del perdón de Jesús por nosotros y su sacrificio. Después de eso, el mayor perdón que usted encuentra en la Biblia es el que está usted hoy leyendo y compartiendo con el Señor, y es la vida de José. Y uno dice: ¿cómo pudo perdonar José? ¿Cómo pudo perdonar José? Escúcheme muy bien. Solo perdonando se puede avanzar. De lo contrario, estaremos estancados y estaremos bloqueados en nuestra vida. Lo primero que hace José está en Génesis 43, en el versículo 30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar. Entró en su habitación y lloró allí. Lo primero que hace José en el proceso del perdón fue que ¿qué? Lloró. José lloró. Muchos de nosotros reprimimos el dolor y nos hacemos los fuertes y decimos: no me dolió, yo estoy bien, yo soy muy fuerte, esas cosas a mí no me tocan, eso a mí no me lastima, eso a mí ya se me olvidó. No. Cuando usted reprime, escúcheme muy bien, usted no llora. Cuando usted reprime, usted contiene el llanto. José lloró 3 veces. Y una de las cosas que usted y yo tenemos que entender es que en el lloro hay liberación y en el lloro hay sanidad. Reprimir el dolor es como tomar veneno y guardarlo en tu alma. Y dejar que envenene tu alma poco a poco, gota a gota, gota a gota. Durante 22 años, José reprimió su dolor. Escúcheme muy bien, y envenenó su alma. Y durante 22 años, ¿fueron 22 años de qué? Gota a gota, gota a gota. Siempre hay algo detrás de la amargura, la ira o el enojo.
Y eso que hay detrás de la amargura, la ira y el enojo siempre será nuestra falta de ¿qué? Nuestra falta de perdón. Y entienda algo muy importante. El perdón no lo necesitan los otros. El perdón lo necesita usted. El perdón no lo necesitan los otros. El perdón lo necesita usted. ¿Quién necesitaba el perdón? ¿José o sus hermanos? ¿Lo necesitaba era quién? Es José. Tenga cuidado. Si no procesamos el perdón y el amor, usted va a vivir amargado y enojado el resto de su vida. ¿Usted cree que fue fácil para José? Sus hermanos le quitaron la juventud. La vida le quitó su libertad. Le quitaron su paz. Y le mataron sus sueños y le mataron sus anhelos. ¿Durante cuánto tiempo? 22 años. Lo primero que hace José es llorar. Lo segundo que hace José es enfocarse en lo bueno y no en lo malo. Cuando las personas se enfocan solo en lo malo, lo único que logran es más sufrimiento y tener una vida más difícil y desconfiar de todo el mundo. Hay personas que desconfían de todo el mundo. Desconfían hasta del que le vende la leche en la tienda. Desconfían de todo el mundo. Y está bien, una cosa es desconfiar y otra cosa es ser precavidos. Claro que vivimos en un mundo caído y uno tiene que ser precavido en ciertas situaciones y con las personas. Pero cuando usted desconfía hasta de su propia sombra, es porque en su corazón hay mucho veneno. Veneno que está allí durante mucho tiempo, gota a gota, haciendo su trabajo en medio de su vida. Todas las cosas ayudan para bien. Eso es lo que dice la Biblia. Y todas las cosas incluye el dolor, incluye la pérdida, incluye el temor, incluye todo. Mire, José no esperó una disculpa o un perdón de sus hermanos para poder perdonarlos. No hay un solo versículo, o al menos yo no lo encontré, y estuve estudiando toda esta parte de Génesis. Si usted lo lee y lo encuentra, pues me dice, y yo rectificaré delante de cada uno de ustedes. Pero no hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que los hermanos de José le pidieron perdón. Génesis 45:15. Luego besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después de esto, sus hermanos hablaron con él. Eso fue lo único que hicieron sus hermanos. ¿Qué hicieron los hermanos de José? Hablaron con él. Dice allí, José los besó a todos, y dice, la Biblia no dice lloraron. La Biblia dice que fue solamente uno el que lloró. Él lloró sobre ellos. Eso fue lo único que hicieron. No hay perdón, no hay remordimiento. El único que usted está viendo allí llorar es ¿a quién? Es a José. Usted está esperando a que vengan y le pidan perdón para usted poder perdonar. Por eso usted lleva tantos años lleno de veneno, gota a gota en su alma. El veneno allí gota a gota sobre su alma, tantos años, porque es que usted está esperando a que vengan y le pidan perdón para usted poder perdonar. Le voy a recordar algo: el perdón es sanidad primero que todo para su vida, no para la vida de otros. Realmente, si usted mira con los ojos del mundo, no con los espirituales, esta historia, los que debían de pedir perdón era ¿quién?
sus hermanos. Ellos eran quienes lo habían vendido. Ellos fueron los que tramaron hasta matarlo. Ellos eran los que le tenían odio. Y si usted mira, eran ellos los que realmente deberían haber ido cuando él se mostró delante de ellos, haberle dicho: hermano, perdónanos por todo lo que te hicimos. Sin embargo, el que pide perdón es ¿quién? Es José. Porque el perdón es sanidad primero para la vida de cada uno de nosotros, no para la vida de otros. La sanidad fue ¿para quién? Fue para José. Para los hermanos parece que no lo fue. La falta de perdón y sanidad en el corazón hace que te pudras por dentro. Y perdone si le voy a decir lo siguiente. No quiero que se sienta ofendido, que se sienta por mí amenazado, pero sí quiero decirle y preguntarle algo. ¿Qué tan podrido usted está hoy por dentro? Porque en su corazón hay enojo, porque en su corazón hay rencor, porque en su corazón hay resentimiento. Cuando no hay sanidad en el corazón, lo único que tenemos es un corazón podrido. No retenga la amargura, no retenga el resentimiento, no retenga el enojo, no retenga el odio, no retenga una vida dura y sin sentido, porque en todo eso es lo que a usted lo convierte la falta de perdón. Y vemos eso hoy en medio de la iglesia, lamentablemente. Hombres y mujeres llenos de amargura, de resentimiento, enojo, odio, o de vivir una vida que no tiene sentido. Yo quiero que todos nos pongamos de pie y vamos a adorar a Dios. Yo quiero que todos cierren sus ojos por un momento y vamos a adorar al Señor.